Hoy son los temas de salud, como todos los martes. Vamos a hablar, yo quiero que hablemos un poco de virus y bacterias, de hepatitis, de las vacunas sí o las vacunas no, de la colonoscopía, desde cuándo comenzar con cada cosa, y varias cosas que van a ir derivando de estos temas. Juanca, contanos un poco nuestros invitados de hoy. Como todos los martes está con nosotros el médico Gustavo Alcalá y hoy están invitados Beatriz Alanitro, es médica infectóloga, directora del Hospital Rawson, el centro más importante de la provincia de San Juan, y Gabriel Daniel Montañez, médico gastroenterólogo. Bueno, antes de entrar directamente a los temas, yo quisiera hablar un poquito con la doctora Salanitro porque la gente está mirada de todo lo que se ha hecho en el hospital. Ha pasado a ser un centro de importancia regional, ¿no? Si bien todavía faltan algunas cosas, pero lo que se ha avanzado es tremendamente. Bueno, a nosotros nos toca realmente, bueno, esta nueva fase desde el punto de vista de la gestión y bueno, realmente visitar el edificio es imponente. Uno que ha tenido, bueno, tenemos oportunidades de ver otros hospitales y lo comparamos y realmente es maravilloso desde todo punto de vista. Entonces uno siente la gran responsabilidad que el recurso humano tiene que estar a la altura de las circunstancias y no va a ser un gran hospital si realmente el recurso humano no tiene el compromiso, la idoneidad y todo lo que debe tener. Entonces, bueno, estamos en un proceso bastante importante realmente desde la gobernación y el ministerio fueron realmente, entendieron perfectamente esto y nos dieron la posibilidad de nombrar recurso humano capacitado. Así que, bueno, estamos en esa instancia y bueno, y los servicios, digamos, que se van a ampliar es la terapia intensiva de adultos, que realmente es maravillosa y ya está el equipo formándose, fundamentalmente médicos, enfermeras están ingresando. Ahora estamos viendo, por suerte, en esta semana entraron 10 enfermeras nuevas, que siguen faltando más, ¿no? O sea, cientos de enfermeras, pero bueno, 10 entraron justo en esta semana. Después, bueno, la unidad coronaria, que también ya estaría a punto, si la abren, ya están, desde el punto de vista del recurso humano, están para trabajar, hemodinamia, el resonador, el nuevo tomógrafo, están instalando todo lo que es la nueva parte de radiología, ni que hablar de la farmacia, que es realmente un ejemplo en el país. Han ingresado todas farmacéuticas para poder manejar esto. Y bueno, y seguir trabajando desde la urgencia, que también es nuestro digamos, el pilar que debe tener el hospital, porque es donde prácticamente es lo único que tenemos los fines de semana y feriados todos para recibir el trauma, los pacientes graves, quirúrgicos. Así que también estamos tratando de reforzar en todo lo posible la urgencia. Lo que yo he escuchado es, en los servicios que he podido ver por el programa de salud de los miércoles, hay bastante orgullo de pertenecer al Hospital Rawson. Es decir, los jefes de servicio, los que están trabajando en el servicio, tienen orgullo de pertenecer a un hospital que consideran que no le tienen que envidiar nada a los de Buenos Aires. Y eso también yo creo que se nota. Bueno, yo estoy en el hospital desde el año 84. Y o sea que he vivido desde lo que le llamamos ver construir el edificio verde, desde la época del Ocasio, ver el hospital donde, bueno, ahora estamos instalados desde la dirección, poder ver esta nueva fase, realmente para mí también, o sea, como médica, yo me siento orgullosa y realmente es un compromiso, un desafío y bueno, esperemos que esto hay que contagiarlo y yo también noto eso en muchos servicios. Hay apoyo de muchos jefes, de muchos médicos, la maternidad también trabaja full, o sea, hay que estar. El hospital, bueno, o sea, pediatría, ¿no? No me puedo olvidar de pediatría, como está trabajando en este momento, con las infecciones respiratorias, la neo, la terapia infantil, o sea, es mucho. Vamos a los temas del día.
Yo siempre me pregunto, cuando empezamos este programa, los días martes, es ¿qué podemos hacer que le sirva al Señor que está del otro lado? Porque hacer un programa simplemente para hablar de discusiones filosóficas de salud no tendría sentido. Lo que tiene sentido es si esto sirve en materia de salud. Yo creo que todavía hay un problema básico que tenemos los argentinos. La medicina más barata es la prevención, eso está claro. Pero el único aliado que tiene el Estado, la sociedad, para hacer prevención es el ciudadano común. Es el hombre que tiene que ser partícipe de un programa de prevención. Y yo creo que no hay información suficiente. No se le da información al nivel de ese hombre de qué tiene que hacer. Entonces una mamá, por un resfrío le mete antibiótico al chico. Y no diferencia qué es lo que es una bacteria de un virus. Y nadie se lo explica. Entonces, esta serie de programas tendría valor si los profesionales nos acercan esa información y vamos haciendo una cultura donde uno de los protagonistas del sistema de salud es el paciente, ¿no? No sé si están de acuerdo. La realidad es cada vez más complicada. Vivir en la actualidad necesita mucha más información, mucho más criterio. Por eso decíamos unos programas antes, que la edad ideal para ser madre en otra era era más joven, pero ahora una madre tiene que tener entre 25 y 30 años, porque para poder criar un hijo, primero tiene que educarse, porque esta realidad si no la va a avasallar. Y por eso hemos elegido este tema, porque la hepatitis es compleja y está rezagada. Le salió un hermano más famoso que fue el SIDA. Es compleja porque hay 5 virus que la producen, desde la A hasta la E. Los dos extremos, la A y la E, se transmiten por el agua y por los alimentos contaminados. La hepatitis A más o menos la entendemos, o creemos que la entendemos porque la hemos sufrido todos. Pero las del medio, la B, la C y la D, no se transmiten ni por el agua ni por alimentos contaminados. Y hay un tabú clásico en Argentina, y por eso tenemos la salud que tenemos. Las enfermedades que se transmiten como la hepatitis B de manera sexual, es mejor no hablar de ese tema. Dediquémonos a otra cosa porque si no podemos seguir la vía de la transmisión. Entonces la hepatitis B, la Organización Mundial de la Salud estima que solo el 9% de los que tienen hepatitis B lo saben. 9%. Y de la C, 20%. Podemos tener hospitales de 19 pisos, pero si el que lo tiene que ir a usar no sabe por qué lo tiene que ir a usar, si es una enfermedad que tiene pocos síntomas y que puede tener síntomas tarde, entonces vivir en el siglo XXI es complicado. Bueno, por ejemplo, hablamos de hepatitis. ¿Qué le decimos al señor que está del otro lado? Nosotros, entre los cientos que hay en la red que explican la hepatitis, creo que este es uno de los profesionales que lo explica mejor. Después empezamos a hablar, lo adaptamos a San Juan. Veamos. Una hepatitis es una inflamación del hígado. Esta inflamación se puede producir por diferentes causas. Las más habituales son los virus, de ahí que tengamos hepatitis A, B, C, D y otros tipos de hepatitis. Secundariamente, también se puede producir hepatitis por otras causas, como son hepatitis autoinmunes, es decir, por reacciones o inflamación de nuestro hígado a algunos productos de nuestro organismo, y hepatitis tóxicas. Las hepatitis tóxicas son pues, por consumir algún tipo o de medicamento o algún tipo de comida. Las habituales, las hepatitis tóxicas que se producen al consumir setas que son venenosas. Existen otros tipos de hepatitis que son menos específicas y se pueden producir, por ejemplo, pues cuando tenemos un traumatismo o por algunas enfermedades propias del hígado o congénitas, como pueden ser la enfermedad de Wilson. ¿Y qué es lo que notamos nosotros cuando tenemos una hepatitis? Como es una inflamación del hígado, lo que vamos a notar es, en primer lugar, dolor. Dolor debajo de las costillas, en lo que conocemos como hipocondrio derecho. Además,
se van a ver afectadas, dependiendo de la gravedad de la hepatitis, se van a ver afectados diferentes funciones que realiza nuestro hígado, como son alteraciones en la secreción biliar, alteraciones en la secreción de proteínas, alteraciones en la coagulación. Todos estos cambios se van a ver mayor o menormente afectados dependiendo de la gravedad y del tipo de nuestra hepatitis. Dividiendo un poco las hepatitis, tendremos las hepatitis víricas, las del tipo A. Bueno, el tema es explicarle a ese señor cuáles son los síntomas que va a tener, porque si no lo llevamos todo a un plano muy elevado. ¿Cómo sabe que tiene una hepatitis? La doctora Salanitro es el... ¿Quiere que le conteste? Sí. Bueno, en realidad, si hablamos de las hepatitis de origen viral, no tendríamos que esperar ni dar síntomas ni decirle qué siente usted. Bueno, el lema para el Día Mundial de las Hepatitis es eliminar las hepatitis. Entonces, las hepatitis A pueden cursar totalmente asintomáticas en su mayoría y un grupito nada más tener los síntomas. Bueno, tenemos vacuna, la podemos eliminar. La hepatitis B igual, algún porcentaje puede dar una forma aguda y otros no. Y la C, la más silenciosa, que hoy en día lo que se pretende es que todo médico ofrezca o inclusive las personas pidan, así como piden hágame el colesterol, decirle, bueno, ¿por qué no me controla el virus C? Porque en realidad cuando da síntomas está bastante avanzado, ¿no? O sea, tener un dolor en el hipocondrio derecho es porque el hígado se aumentó, o sea, la membrana que lo rodea Ahora, ¿por qué duele. no se pide eso? Eso es si tiene una forma aguda, ¿no? De hepatitis, por Sí, supuesto. Sí. Pero en las formas crónicas, silenciosas, si uno pretende eliminar las hepatitis, uno debe hacer pesquisa independientemente de los síntomas, o sea, hay diferentes estrategias. Yo creo que, bueno, con este lema de eliminar las hepatitis, lo que usted está haciendo hoy en este programa, lo que ustedes están haciendo, ya es importante, porque la OMS dice, reúnanse para hacer algo. Y bueno, hablar de este tema, en alguno va a aprender y va a ser positivo. ¿La vía de contagio más común es la sangre o el semen? En la B. En la B. En la B es fundamentalmente la vía sexual y es igual que el HIV. En la C, la vía sexual existe, por supuesto, no es de la misma forma que la B sea tan efectiva, pero sí hay transmisión sexual, no tan efectiva, y la vía sanguínea, digamos, es muy importante, pero también hay un porcentaje donde desconocemos muchas veces cuál ha sido el mecanismo de transmisión de la C. Hay un porcentaje que nosotros no podemos llegar a conocerlo bien. ¿Hoy hay vacunas contra la hepatitis? C no. C no. Pero la C se cura, por lo tanto se cura con medicamentos. Es la única enfermedad viral que se cura. Entonces, y con medicamentos que son fáciles de tomar. Si uno lo encuentra en etapas tempranas, con 3 meses es suficiente, en etapas más tardías con 6 meses. Lo que ocurre es que, bueno, son medicamentos de alto costo, pero bueno, ya hay una apertura desde las políticas de salud en entender que esto se cura y los precios, bueno, algunos pueden ser más accesibles y hay políticas, bueno, ya de empezar a tratar grupos, tanto desde la parte pública como desde las obras sociales. No estamos en lo ideal todavía, pero es una enfermedad que se cura. La B y la A, o sea, se evita con vacuna, totalmente gratuita en la infancia. Por ejemplo, la hepatitis B, el niño dentro de las primeras 12 horas de nacimiento está recibiendo su primera dosis si tiene más de 2 kilos. La hepatitis A al año recibe su única dosis, o sea, el Estado cubre totalmente que estas dos enfermedades no lleguen a darse con vacuna, porque tienen una efectividad, tanto la A como la B, de un 90-95% de efectividad. Son muy efectivas. ¿Qué porcentaje se vacunan de los chicos? ¿Es todo? ¿Es obligatoria? Los que nacen en lugares, en instituciones, todos, o sea,
porque es dentro de las 12 primeras horas con respecto a la B. Aquel que tiene menos de 2 kilos, bueno, estará en la NEO y encontrarán los neonatólogos la forma para hacerlo. Y luego, al año, es en el control, digamos, que se debe hacer de los pediatras de todas las vacunas. Estaba leyendo, precisamente traje la revista, uno de los debates que hoy tiene Europa es las vacunas sí, vacunas no. Y hay países que ante la proliferación de enfermedades que se consideraban erradicadas, como el sarampión, han puesto normas muy rígidas. Por ejemplo, Alemania, un chico que no tenga la vacuna, el padre es multado con 2.500 euros. Y en Italia, quien no tiene la cartilla completa, el chico que no tiene la cartilla completa, no es aceptado en ninguna escuela. O sea que después de mucho tiempo que esta guerra entre vacunas y vacunas no, parece que los países están tomando partido definitivamente por la vacuna. Claro, nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad de Pediatría, o sea, realmente uno lamenta que haya estas discusiones, porque Sí. lo único que hace es daño. Las vacunas sirven, son efectivas, y sería realmente volver para atrás en todo el avance de la medicina. Nosotros lo sentimos como algo lamentable, porque ni siquiera merece discusión. La vacuna sirve, es efectiva. Y creo que hay intereses para que se promuevan discusiones de este tipo. No, si uno va a tomar un fenómeno adverso en una persona que hay que comprobar si realmente se puede relacionar o no a la vacuna, como algo en contra y lo difunde, y encima profesionales que se adhieren a eso, realmente es incorrecto. Sí, la cuestión en estos casos, por lo general, el caso que terminó en la muerte de un chico por una vacuna tiene una repercusión quizás mundial. Y quizás lo que no ven que antes de la vacuna de sarampión, porque quizás había un dato en 1980 que eran 2.600.000 personas en 1980 que habían muerto por el sarampión. Claro, también Entonces, comprobar que murió son por la datos vacuna. que no se dan dentro de hay un que ver. contexto. Hay una responsabilidad de parte del periodismo. O sea, este país tiene una justicia lamentable, una medicina lamentable, y yo no voy a defender a esos sindicatos, y un periodismo lamentable. Y ahí está la raíz del problema. El periodista hace de una muerte una tragedia, y de miles de muertes una estadística. Y es muy frecuente en medicina que no se pueda saber a ciencia cierta, cuando alguien muere, quién tiene la culpa. Lo segundo que hace un periodismo carancho es buscar un culpable. Nunca el culpable es la enfermedad. Siempre tiene que haber un culpable. Y eso conspira. Y genera, les gusta darle el micrófono al que va a decir la frase más rimbombante. Y eso en medicina es peligroso. Bueno, Entonces pasa en existe todos los un... órdenes de la vida. Bueno, existe Cuando un se cae el terrorismo avión, se habla informativo. de que se cae el avión, no por eso la gente deja de viajar. Pero quiero la decir, en gente ese sigue rubro, viajando en avión. prevención parece que es dar discursos, soltar globos, hacer un acto e iluminar de un color un edificio público. No, si hay 26 enfermedades que la Organización Mundial de la Salud propone vacunar, prevención es que el 100% de las personas que tienen que recibir la vacuna de la hepatitis B la reciban, sea niño o no sea niño. Y lo mismo con la A. Acá hay de estas hepatitis, hay 3 que tienen vacuna. Entonces, ¿qué porcentaje de los sanjuaninos está vacunado? En Posito, ¿cuántos hay que no tienen la vacuna de la hepatitis B? Y en Rivadavia y en Chimbas, ¿cuántos hay? Las vacunas en los últimos 10 años en San Juan, ¿cubren cada vez a una población más amplia o no? Si en San Juan el SIDA está subiendo, el número de sífilis aumenta, ¿qué pasará con la hepatitis B que se transmite por la misma vía? Está aumentando. No hace falta llamar a un experto de Harvard. Que no sé si está aumentando. ¿Qué dicen las estadísticas, doctora? El HIV, o sea, vos decís, nosotros En los tenemos... últimos 10 años, en San Juan hemos ha tenido, habido más casos. En general, bueno, se ha ahora que mantenido antes. una meseta, son como unos 80, 90 casos nuevos por año. No sé si en estos meses hubo algún dato Bueno, que se me supongamos escape que a mí. está amesetado. Sí, Si está amesetado, también no, lo no ideal es un sería que baje. éxito para No, una enfermedad que se puede prevenir. exacto. Y Y la toda- sífilis es verdad que está siempre en aumento. Y si la sífilis está en aumento, las enfermedades de transmisión sexual están en aumento. Hay un tema que lo planteó acá el fiscal de la Corte, que la cantidad de abusos intrafamiliares es tremendo.
Entonces hay chicos, 6, 7, 8, 10 años, que ya vienen con enfermedades relacionadas con esos abusos, ¿no? Y este es un tema real. Y ante poco se puede hacer desde afuera. Tal es así que con respecto a las vacunas, a partir del 2005 se hace obligatoria la vacuna para la hepatitis A. ¿Sí? Hasta ese momento, según las estadísticas en Argentina, que son paupérrimas, se sabía que habían 30 casos graves de hepatitis A. Sí, por supuesto, a lo mejor en provincias más subdesarrolladas, ¿no? Pero eso implicaban falla hepática fulminante, muerte de niños, La causa, ¿sí? la causa Exacto, de y trasplante. Bueno, desde que empezó la vacunación, en el 2007 bajaron a 3, solamente en 2 años. Y ahora, desde el 2009 en adelante, ya no hay casos, solamente con implementar la vacuna de la hepatitis A. Eso es un ejemplo excelente. Claro, y con una dosis. Argentina fue modelo Sí. en Sudamérica con la implementación de una dosis a los 12 meses. Y lo tomaron muchos países Claro, americanos, exacto. esto por este modelo. O sea, la por una importancia de dosis. eso. ¿La Argentina produce vacunas o las importa? No, Yo creo que les importa. las importa. Hay- Este es uno de los temas por los cuales muchas veces sectores políticos y no políticos tienen sus dudas, ¿no? De determinadas cosas. Porque de pronto todos hay que vacunarse. Y después empiezan las voces discordantes, ¿no? Bueno. Cuando hay mucho dinero en juego y muchos negocios relacionados, también se despiertan Pero- algunas alarmas. Y no solo por el periodismo. No, ahí lo que decía recién Juan Carlos, digamos, qué importantes son las tendencias que ocurren en epidemiología, porque bajaron las hepatitis en los niños y estos casos de falla hepática fulminante, ¿no? Pero en la estadística dice que subieron los casos de hepatitis A en los adultos. Y habla de esto de la promiscuidad y todos estos casos Claro. que estamos viendo. O sea, pues se siguen manteniendo a lo mejor la misma cantidad de casos, pero bajaron en la prevención en niños y aumentaron en los adultos con esta Así cuestión que de hay la una promiscuidad. incidencia de la vacuna importante. Terrible. Ya por lo menos no hay casos de falla hepática y de trasplante por hepatitis A en los niños. Esto quizás, esta forma de explicarlo es lo que falta muchas veces en la madre que quizás tiene 16, 17, 18 años, no tiene este tipo de información y no le da la importancia de las vacunas que tendría que darle. Nosotros, por ejemplo... Porque hay veces que hay que como- hablarle con crudeza, decirle, ese niño se puede morir si no, no se vacuna. Nosotros como institución, por ejemplo, el Hospital Rawson está haciendo charlas, digamos, disertaciones con gente que viene de Buenos Aires. Y nosotros, de nuestro punto de vista, somos el centro de la unidad Centinela en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga. Y ahí vamos a hacer charlas para la comunidad. O sea, donde tratamos de llevar y que este programa nos sirva para que la gente se arrime y se informe y concientizamos y educamos en todo lo que es esto con respecto a las hepatitis. Va a ser el día 28, a las 10 de la mañana. Está bien, pero queda circunscrito a algo si no se trasciende. Esta es una ciudad que tiene 700.000 habitantes. Con charlas no llegamos a 700.000. Tal vez hay que llegar masivamente y hay que llegar con educación, no hay otra. Y con consejos prácticos, voy a decir uno solo que me llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud y me parece que se aplica mucho. Todavía la gente quiere, cuando tiene una infección, una inyección. Sí. Y potente, que me cure rápido. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice, siempre que sea posible, opte por tratamientos por vía oral, no inyectables, por la hepatitis B. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir repitiendo cosas de la época del terremoto? Bueno, Ahora hay muchos remedios efectivos por boca, entonces la Organización Mundial de la Salud te dice, cuidado con los piercings, Está bien. cuidado con los tatuajes y no uses instrumentos para afeitar de otra persona, ni el cepillo de dientes, porque ahí van las hepatitis. y el gastroenterólogo que dice de todo por píldora, ¿no puede afectarnos también? No, en realidad... Siempre que sea posible. Siempre que sea Claro. No, en realidad los tratamientos con respecto a las hepatitis cada vez están siendo mejor tolerados, casi poco efectos colaterales, tal es así de que ahora las últimas drogas y los tiempos que se hacen durante 12 semanas o 3 meses es una sola píldora por día, donde van reunidas 2 drogas, por ejemplo, 2 o 3 drogas, o hasta 4. Y en realidad no hay informadas fallas hepáticas o daños hepáticos importantes. Cualquier droga es potencialmente hepatotóxica. Cualquiera, hasta una aspirina. ¿Cómo? ¿En qué termina una hepatitis que no ha sido descubierta a tiempo o que descubierta no ha sido el tratamiento adecuado a tiempo? Y con respecto a las hepatitis B y C, hay un porcentaje importante. En el caso de la B,
es generalmente más aguda y poco crónica. A diferencia de la C, que es poco aguda, el organismo se encarga de limpiarlo y cronifica más. Y de esa cronicidad se va a hacer el paciente a los 20 años aproximadamente una cirrosis. De esa cirrosis hay un porcentaje importante que va a un cáncer de hígado o a la falla hepática con muerte. Esa es la importancia, digamos, de hacer prevención. Que los costos son tremendos para la salud. Estamos hablando 20 años. Cuando un chico lo contrae a los 5, a los 25 se acabó. ¿Y sí? Es así. Eso ocurre en los países, sobre todo asiáticos y africanos. Donde Y el problema es que San Juan tiene zonas africanas. Si en el mundo hay 1 millón de personas que se mueren por enfermedades causadas por el virus B y por el virus C, Argentina tiene zonas que es Bélgica, tiene zonas que es Alemania. Ese es el inconveniente. Y a los que viven en esa zona no les afectan mucho estas enfermedades. Bueno, ¿les parece que vamos a un corte? Cuando volvamos yo quiero que hablemos un poco también de algo que yo puedo dar hasta experiencias personales de lo que es la colonoscopía y lo que puede salvar de vidas, y que es otra de las cosas que no hay campañas de difusión con la contundencia que deberían tener. Decíamos que íbamos a hablar de la colonoscopía, cuándo se debe hacer, por qué, para qué. Doctor Montañez, cuéntenos un poco. Bueno, la verdad que desde que apareció la colonoscopía ha revolucionado en primera instancia la detección de lesiones preneoplásicas, ¿sí? O sea, hasta antes del 2000 se contaba mucho con el colon por enema, que resultó ser un poco obsoleto comparado con la colonoscopía. ¿En qué? En que la colonoscopía uno puede hacer un diagnóstico en un intestino limpio, bien limpio, de alguna lesión, y puede retirar también estas lesiones que le decimos preneoplásicas, que son los adenomas. ¿Y cuál es la importancia? Para el paciente de hacer una buena limpieza es que nosotros como gastroenterólogos garantizamos una buena evaluación y poder retirar alguna lesión preneoplásica, ¿sí? Y la otra, que podemos prevenir el cáncer de colon, primera instancia. ¿Qué ocurre con el cáncer de colon? Argentina no tiene muy buenas estadísticas, pero se cree o se sabe por todos los registros y todas las sociedades científicas que se mueren 20 personas por día por cáncer de colon no diagnosticado, ¿sí? Entonces nosotros podemos bajar eso. Ahora, ¿qué ocurre? Hay guías internacionales, hay recomendaciones nacionales e internacionales donde dicen a partir de cuándo es conveniente hacer los estudios. Y lo que se recomienda es que en una persona sana, asintomática totalmente, se empiece a partir de los 50 años, ¿sí? Con la colonoscopía. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez muchas obras sociales y prepaga, estos pacientes puedan tener acceso a este procedimiento. La gente, digamos, sin obra social y con escasos recursos, tal vez no. Pero en los hospitales estamos haciendo muchas colonoscopías, digamos, con criterio, seleccionando a los pacientes con criterio para evitar este cáncer de colon, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay antecedentes familiares? Bueno, estas guías, estas recomendaciones internacionales, la verdad que son bastante concretas, porque para generalizar, una persona sana, totalmente sana, a partir de los 50 tendría que empezar. Pero hay muchos síndromes de poliposis familiares o síndromes genéticos que hacen o que recomiendan empezar un poco antes. O por ejemplo, también existe, lo que ocurre es que hay dentro de 100 cáncer de colon, hay un 30% que tiene un patrón genético, una predisposición genética, y hay un 70% que nace de novo, que se dice que es por primera vez que sale. Claro. Bueno, si ese caso que sale por primera vez a esa persona tiene menos de 50, las recomendaciones son empezar 10 años antes con los familiares de primer grado, que se llaman, que son padres, hijos y hermanos, ¿sí? Empezar 10 años antes con la prevención. Digamos, ¿Qué es lo que me garantiza que quede limpio? Digamos que me hagan una colonoscopía, no hay pólipos, no hay problema. ¿Cuánto tiempo tengo de garantía? Bueno, es importante la pregunta porque nosotros hacemos mucho hincapié en la limpieza y también están las guías, para que usted se dé cuenta qué importantes son los tiempos de realizar una colonoscopía, ¿sí? Que lo que recomienda son 6 minutos de salida. Desde que yo llego al ciego, una colonoscopía bien hecha tiene que llegar al ciego. Sí, sí. ¿Sí? El ciego es la estructura donde se une el intestino delgado con el intestino grueso. Ahí tiene que llegar la colonoscopía. Y desde ahí
hasta la salida yo tengo que estar 6 minutos realizando el estudio, evaluando, porque se sabe que se encuentran hasta el 30 o el 40% de los pólipos que no se vieron a la entrada. Eso nos garantiza también una limpieza profunda del intestino, que yo pueda detectar y extirpar en la medida que se puedan esas adenomas que no los pude ver en la salida, en la lo entrada. que le descubren pólipos, ¿cuándo Sí. tendría que hacerse otra colonoscopía? Bueno, depende de los tamaños y de la cantidad. Pero lo que se dice que si el gastroenterólogo encontró 1 o 2, el endoscopista, los retiró y está seguro de que hizo un buen trabajo, se puede repetir a los 3 años. Y si después de los 3 años no hay ningún pólipo, cada 5 años ese paciente se tiene que hacer un control. O sea que para formarse un pólipo canceroso, digamos, necesita 2 o 3 años, no es algo inmediato. No, en realidad el pólipo se puede formar, pero el crecimiento o la historia natural que se llama de ese pólipo es un poco más larga, o sea, puede tardar 25 años, 20 a 25 años, desde ser un pólipo de 2 milímetros hasta ser una lesión que por su histología, o sea, por las celulitas que tienen por dentro, pueda tener la predisposición para hacer un cáncer, ¿sí? Debido a esto, es que una persona que ya tuvo un cáncer y fue operado, o el que tuvo un pólipo y fue extirpado, o el que tuvo un familiar de primer grado con un cáncer, tienen que hacerse controles cada 5 años, porque ahí está contemplado la posibilidad de error de no haber detectado un pólipo en un estudio anterior y la posibilidad de que se encuentre uno que esté pequeño al momento del estudio. Ya han cambiado la forma en que se realiza la colonoscopía, ahora la persona ni se entera, se duerme. Está dormida. Eso es lo mejor que ha hecho la medicina. Sí. Antes era a veces una tortura, pero ahora no, gracias a la anestesia, y la mayoría de las obras sociales la contempla. Si bien existen ciertos riesgos en una colonoscopía, ¿sí? Por supuesto que el riesgo es mayor cuando hay que hacer la terapéutica. Pero el paciente está tranquilo, está cuidado, está controlado con el anestesista, Y cero dolor. Hacen al mismo tiempo la endoscopía también. En realidad la endoscopía es endoscopía alta o baja. Claro. La colonoscopía, digamos, puede ser terapéutica. Y en algunos pacientes, si la indicación lo amerita, se puede repetir al mismo tiempo la endoscopía alta. Por la endoscopía se pueden descubrir todo lo que tiene que ver con úlceras y cuestiones así. Y celiaquía. Sí. En realidad, para ilustrar un poquito más, existe un método de screening, ¿sí? Screening es pesquisa, es detectar precozmente qué es la sangre oculta en materia fecal. Y cada vez han ido mejorando los métodos, ¿sí? Ahora se hacen hemoglobinas ocultas, bueno. El paciente que tiene positividad para eso, nosotros tenemos la obligación de hacer una colonoscopía para corroborar, detectar o descartar que hay una lesión preneoplásica, ¿sí? Por ejemplo, en la colonoscopía, yo la puedo hacer no solamente para pacientes con cáncer, tal es así que tenemos pacientes con colitis ulcerosas, que son enfermedades bastante delicadas, enfermedad de Crohn, los pacientes con anemia. Una persona con anemia necesita realizarse estudios endoscópicos, ¿sí? Ahora está de moda el colon irritable. Todo el mundo tiene colon irritable. ¿Será el estrés? ¿Será la forma de vida, la alimentación? Con Kirchner siempre se habla de colon irritable. El colon irritable. Y no sé, es por descarte que se llega a un colon irritable. Y en realidad es un diagnóstico de descarte, porque el colon irritable es una persona que tiene un colon totalmente sano, que no tiene ningún signo de alarma que le decimos nosotros, que son pérdida de peso, anemia, antecedentes familiares de cáncer de colon o estas enfermedades que predisponen al cáncer, y que tiene síntomas, que puede ser diarrea, constipación, o el peor que le llamo yo, que es el mixto, que es diarrea y constipación a la vez. Y a eso se le agrega que el paciente puede estar cuando viene uno y cuando claro, que está distendido, que tiene dolor, y que es el desafío más grande que tenemos los gastroenterólogos, el colon irritable. Y el otro tema es la falsa celiaquía, ¿no? Hay gente que dice, yo dejé de comer harina porque dicen que es malo, y porque debo ser celíaco, debo ser. Ese debo ser es muy utilizado. Lo que pasa es que habíamos hablado ya del gluten, y hay personas que son intolerantes al gluten sin ser celíacos. O sea que el gluten por algún lugar, por alguna vía hace mal. ¿Sí? Le hace mal porque es intolerante al gluten, porque es celíaco, porque es alérgico, y muchos, digamos, se jactan de suspender el gluten de su dieta y mejoran los síntomas. Así que, sin ser celíacos. Está bien. No es una mala propuesta esa. Bueno, algo hemos aprendido. La pregunta inicial era virus y bacterias, ¿no?
¿cómo hace una mamá para entender que el antibiótico es algo que tiene un sentido en la medicina, no es para que se lo recete la mamá siempre? Bien utilizado es positivo, mal utilizado trae Claro, problemas. bueno, justo hablábamos que estamos en época de infección, ya estamos bajando un poquito, ¿no?, de las infecciones respiratorias severas en niños, en neonatos, que es la bronquiolitis producida por el sincicial respiratorio, y justamente es viral, y sin embargo tampoco quiere decir que sea más benigno, porque de hecho las bronquiolitis ponen en riesgo la vida, producen muerte, llevan chicos al respirador, otras no tanto. Y también hemos visto en adultos, por ejemplo, muchos cuadros de, digamos, virales, de prolongados, de estados gripales, y bueno, se han confirmado casos de gripe A, ¿no es cierto? O sea que, y en esos casos nosotros, bueno, damos el oseltamivir como antivírico, pero en ninguno de ellos el antibiótico es el que tendría el efecto adecuado. Y entonces, muchas veces, ante un cuadro tórpido, de una evolución tórpida, uno hasta le da un antibiótico, le cambia a otro, y en realidad genera estas resistencias innecesariamente, ¿no? Hay que ver que, o sea, el médico es el que tiene que dar la palabra de acuerdo al cuadro clínico, la época y la epidemiología del momento, y muchas veces que se pueda, ayudado por el diagnóstico bacteriológico, y también está el panel virológico para poder determinar de qué se trata. Bueno, como siempre, el cierre para el doctor Alcalá. A mí me parece que la doctora ha sido, los dos médicos han sido claros. La automedicación y el creer que sé, porque le pregunté a mi prima que es veterinaria, es una enfermedad. Qué malo que... Y contra esa enfermedad hay una vacuna, que es la información, pero la información de calidad. Yo nunca vi que le pregunten cómo mejorar una camioneta 4x4 a cualquiera que se cruce. Pero todo el tiempo, ante cualquier enfermedad que tenga la mamá o el hijo de Bublé, opina cualquiera. Entonces el gran problema de la medicina es que es compleja. Y que esos libros que eran así y ahora la información está en internet, no se entiende en 15 minutos entrando en la computadora. El conseguir información es favorable, pero hay que cotejarla, hay que ver si es mi caso, hay que preguntarle a los que saben. Y eso no es una tradición argentina. Entonces, mientras la automedicación y el hablar por hablar y la terapia de café sigan al frente, y los manochantas y las mujeres que miran la orina sean las referentes, esta provincia va a seguir teniendo indicadores de salud malos, comparables con provincias que nos quedan cerca, que tienen otra cultura. No tienen la cultura de la automedicación y del primer bolazo que se me ocurre, eso es lo que voy a hacer con un chico que tiene 12 años. Entonces creo que tenemos que entrar en la nueva era, la de la infomedicina. Esta no es la era de la biomedicina, es la era de la infomedicina. Pero necesitamos fuentes confiables, un Estado que ocupe. Inglaterra tiene un servicio de respuesta al bolazo. Ellos le han puesto otro nombre, pero cuando sale una noticia controvertida, cuando se estimula, se siembra cizaña para que la noticia dure 4 o 5 días, interviene el Estado y da su opinión, pone la noticia que considera falsa y peligrosa y la opinión de las autoridades de salud pública. Es probable que haya llegado el momento de copiarle a los ingleses, que nos han ganado siempre en todo, nos hemos rendido incondicionalmente. Bueno, por lo menos copiémosles algunas estructuras que funcionan, porque son una islita así y dominan el mundo. Son uno de los que más exportan esos remedios que necesitamos. Hay una teoría que si nosotros dejamos de darle materias primas a los países desarrollados y no recibimos su basura, ellos desaparecen en 15 minutos. No. Si le queremos mirar las películas, le queremos comprar los remedios, la tecnología, somos una colonia. Pero por lo menos tenemos que ser una colonia coherente, como hay un montón de nuestros vecinos. Hoy estamos en el peor de los mundos, que es creer que la Argentina tiene una vía original, barata, sencilla. Y yo no sé por qué eso no se les ha ocurrido a los otros. Argentina tiene que dar los pasos necesarios, porque ya nos sacó ventaja Chile, Uruguay, Brasil siempre nos llevó ventaja. El método argentino no está funcionando. Y hay que ver las estadísticas, los resultados. No estamos en el mejor de los mundos.
Sí tenemos potencial, pero tenemos que ser ordenados. Pasa lo mismo que en el deporte. Esto no se arregla con 3 individualidades. Tiene que haber un equipo de trabajo. Y hay, y la doctora creo que ha sido clara, instituciones que desde lo edilicio y desde el equipo humano están avanzando. Necesitamos tiempo, organización y no un iluminado que se le ocurra un corto camino, muy sencillo, porque de eso ya estamos vacunados. De cualquier forma, creo que el país también ha avanzado y ha hecho inversiones muy grandes en materia de salud. Se han hecho inversiones y hay una mejor tecnología, hay una preparación de médicos, de profesionales, también en serio. No todo es tan negativo, ¿no? No todo es tan Hay que hacer negativo. goles. Lo que hay que ver son las estadísticas de hace 10 años y las de hoy. Sí. Vos podés hacer grandes inversiones. Va a venir un contador público nacional y te va a decir, hay más enfermedades o menos que hace 10 años. Esos son los goles. Pero puede que yo sea pesimista, porque en este país los pesimistas acertamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.